pesar de ser imperfecto, que a pesar de ser pecadores, Él siempre estará ahí para nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Denle un aplauso. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Y su amor es tan grande e incondicional. Hermano, Dios, tú no te preocupes en la situación que te estés encontrando en ese momento. Quizás estás pasando un momento de tribulación, quizás estás pasando un momento de dificultad, pero quiero decirte que Dios te ama. Y el amor de Dios echa fuera todo temor. El amor de Dios es el que nos llena. El amor de Dios es el que nos conforta, el que nos da fuerza en nuestra debilidad. Así que el Espíritu de Dios está en este lugar y viene a decirte: te amo. Y te amo incondicionalmente. Si aunque tú no me ames, yo te sigo amando, dice el Señor. Pero ¿cuánto amamos al Señor? Amén. Gloria a Dios. Démosle unas palmas al Señor. Gloria a Dios. Quiero saludar a mi hermana Débora que nos visita, mi hermano José. Sean más que bienvenidos a la casa del Señor. Sé que el Señor tiene un mensaje para ustedes, así como lo tiene para cada uno de nosotros. No es casualidad que ustedes hayan venido aquí el día de hoy. Dios tiene un propósito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, te damos gracias, oh bendito Rey, por tu divina misericordia, por tu divino amor, Señor, para con nosotros. Señor, queremos que en este momento seas tú quien nos hables. Queremos tú, Señor, que nos ministres, que nos consueles, Señor, a través de tu palabra, que nos confortes, que nos edifiques, Señor, pero sobre todo, Señor, que nos levantes, bendito Dios, que nos levantes para poder alcanzar, como dice la palabra, la estatura del varón perfecto, porque esa es la finalidad de la iglesia, que crezcamos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Sabemos, Señor, de que tú vienes pronto por tu iglesia. Sabemos que la vida, Señor, puede írsenos en cualquier momento. Estamos aquí solamente de paso. Somos, como dice, peregrinos en esta tierra, Señor. El tiempo que pasamos aquí es pequeñísimo mediante a la eternidad, Señor, que tú nos has prometido. Pero solo los que estamos en Cristo, solo los que te amamos, solo los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, vamos a estar contigo en la eternidad. Señor, somos imperfectos delante de ti. Tenemos muchos errores, Señor, pero solamente a través de tu Espíritu Santo es que podemos corregirlos. Solo a través de tus manos poderosas, Señor, que nos moldean de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Por eso en esta mañana te decimos, Señor, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, oh bendito Dios, en nuestras vidas. Gracias, oh bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den unas palmas al Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, vamos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 6. Desde el 1, Jeremías 18. Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 18. Sé que muchos quizás conocen este pasaje bíblico, pero Dios tiene ahora un mensaje para cada uno de nosotros. Amén. Cuando lo tengan, me dan un sonoro amén. Capítulo 18 del libro de Jeremías. Amén. 18:1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice aquí la palabra, a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no
en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos sabemos que somos el Israel espiritual? Y el Señor nos habla y nos dice que como las manos, dice, como el barro en las manos del alfarero, así somos nosotros. Cada uno de nosotros somos barro. ¿De dónde nos formó el Señor? De la tierra. Tomó, dice, de la tierra hizo barro y formó aquí al hombre. Ahora, quiero decirte una cosa. La palabra nos habla muchas veces de que nosotros somos barro. En el libro de 2 Corintios capítulo 4, 7 nos dice, pero tenemos este tesoro adentro. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué somos nosotros? Vasos de barro. Pero dentro de esos vasos de barro hay un tesoro adentro. Dice la palabra, 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que tenemos adentro no es nuestro, es de Dios. Dios ha depositado en cada uno un tesoro. Se llama Espíritu Santo, el que mora con nosotros. ¿Y dónde está depositado? En una vasija de barro. Ahora yo quiero hablarles acerca de estas vasijas de barro que somos nosotros. Cómo el Señor nos forma. Cómo el Señor nos toma desde el lugar donde arranca la tierra y la comienza a preparar para que nosotros seamos de acuerdo a la forma y al propósito que Él quiere. Porque somos nosotros, el vaso no elige qué tipo de vaso ser. Es Dios que forma el vaso y le da el propósito para el cual va a servir. Cada uno tenemos un propósito, queridos hermanos, un propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Y tenemos que servir de acuerdo a ese propósito. Muchas veces nosotros no conocemos el propósito. Deja que el Espíritu Santo sea el que te revele para qué has venido a esta tierra. Porque no venimos solamente para poder crecer, casarnos, tener hijos y luego partir. No, tenemos un propósito aquí. Amén. Por eso el Señor nos formó. Así que estuve viendo había un apóstol de los ministerios Elí que estaba hablando acerca de este tema y me impactó bastante y quería compartirlo con ustedes. Cuando el Señor o el alfarero, que es Dios, porque Dios está representado como el alfarero y nosotros las vasijas de barro, para que Él comience a formar eso, primero Él tiene que ir, este alfarero, a buscar una tierra especial. No es cualquier tierra la que va a usar para hacer una vasija. Así que lo que sucede aquí es que hay una resistencia del barro ante el alfarero. ¿Cuál es esa resistencia? Miren, voy a explicarles cómo es que nosotros también hacemos eso, esa resistencia a veces a Dios. A veces nosotros resistimos a Dios, que Dios haga lo que Él quiere en nuestras vidas y lo resistimos, así como el barro. Dice la palabra, en la resistencia que hace el barro ante el alfarero, primero es la resistencia al desprenderse del campo donde lo tomó. Sabemos que cuando el alfarero va y busca ese barro, eso está en algo sólido, como una roca, y el alfarero tiene que arrancar ese barro de ese lugar. O sea, en otras palabras, nos saca del lugar de donde estamos. Ese es lo primero que hace Dios con nosotros, nos arranca del lugar donde estamos. Ahora, dicen que para que se haga una buena vasija, y el mejor barro es un barro que es y tiene a veces es mucho más viejo, y por ser viejo este tipo de tierra es apestosa. Hermano, nosotros cuando estábamos allá en el mundo, ante Dios apestábamos, porque el pecado le apesta a Dios. No es olor grato, en otras palabras, porque a veces suena feo la palabra pecado, pero verdaderamente no teníamos un olor grato ante Dios cuando estábamos en pecado, cuando estábamos en el mundo. Pero el Señor de ahí nos toma, así como toma ese barro y lo trae al lugar donde va a procesarlo. En segundo lugar, ese barro, ese trozo de tierra tiene que perder la forma, ¿no? Cuando está siendo hecha polvo. En otras palabras, el Señor nos comienza a hacer polvo. Cuando Dios te toma, a veces nosotros decimos, wow, cuando he venido a Cristo, a veces en el mundo estaba tranquilo, pero ahora que estoy en Cristo,
más cosas me vienen a la vida, más problemas a veces tengo, pero es que el Señor te está golpeando, te está desmenuzando, te está quitando el orgullo, te está quitando el yo, para que el propósito de Él se cumpla en ti. Y duele, hermano, duele cuando el Señor comienza a tratar con nosotros, cuando el Espíritu Santo comienza a tratar con cada uno de nosotros, porque nos comienza a quitar la forma de la que nosotros teníamos antes. Antes teníamos una forma pecaminosa, éramos quizás algunos metidos en el alcohol, otro en las drogas, otro en lo que es fornicación, adulterio, qué sé yo, cuántos pecados existen. Pero el Señor nos saca de ahí y nos comienza a quitar todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces nos comienza a hacer polvo primero, para luego hacer amasado y perder los vacíos. El barro, cuando es el polvo, lo toma, entonces el alfarero comienza a mojar esa tierra y comienza a amasarla. Ese proceso de amasar es doloroso. Ese proceso de amasar el barro es doloroso. Así también el Señor con sus manos es que nos está amasando. Y a veces nos duele, decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, pero ¿por qué permitiste que me pase aquello o tal cosa? Y no lo entendemos, sino que estamos en el proceso de amasar. El Señor comienza a amasar. ¿Por qué? Porque ese lodo tiene que ser un lodo flexible, un lodo que sea maniobrable, ¿verdad? Dice que tenemos que ser amasados, y luego que estamos siendo amasados nos pone ¿dónde? En la rueda. Ahí en la rueda donde tiene el alfarero, donde comienza a girar, ¿verdad? Estamos ahí como un trozo del lodo, y el Señor comienza a girar esa rueda. Y miren lo que sucede aquí. Cuando el Señor nos saca de ese lugar, de la tierra, donde está la tierra del alfarero, porque cada alfarero muchas veces hace su negocio donde saca la misma tierra. Y yo el otro día estaba conversando con mi hermana Cochito y hablaba acerca de esa tierra del alfarero. Miren cómo es la Biblia, ¿no? Que ustedes se acuerdan cuando Judas entregó al Señor y le dieron las 30 monedas de plata. ¿Qué hizo Judas? Dice que se arrepintió de lo que había hecho. No se arrepintió de los pecados que tenía, solo se arrepintió de eso que había hecho. Había entregado a su Señor. Y fue donde los sacerdotes y le dijo: mire, ya no quiero este dinero, suéltenlo, le decía, suéltenlo, he cometido un pecado grande, he entregado a mi Señor, a mi Maestro, por favor. No, le dice: no queremos ya nada contigo, ya te hemos pagado, no nos importa lo que tú estés pasando en este momento. Y dice que él tiró el dinero, ¿verdad? Tiró el dinero de esas 30 monedas de plata que le dieron y se fue y se ahorcó. Ahora, ¿qué hicieron con ese dinero? Los sacerdotes dijeron: con este dinero no podemos meterlo en el arca, en las ofrendas, porque es un dinero con sangre, es un dinero maldito ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Bueno, hagamos algo. Compremos un lugar para poder enterrar a los extranjeros, aquellos que no tienen familia, aquellos que están de paso y se mueren y que tienen que ser enterrados. Vamos a comprar un lugar. Y compraron, dice, con ese dinero un lugar llamado el campo del alfarero. Miren, no es casualidad que es lo que se está hablando aquí en la palabra. Compraron el campo del alfarero y luego le cambiaron de nombre por campo de sangre, por causa del mismo Judas que se ahorcó en ese lugar. Dice que se ahorcó Judas y se rompió, dice la rama, y cayó de cabeza, y se abrió la cabeza y todos sus salieron, y todo era un charco de sangre. Entonces cambiaron el nombre del campo del alfarero por campo de sangre. Hermano, eso es lo que a veces el Señor ha hecho. Ese campo del alfarero, ese lugar donde el Señor tomaba esa tierra, fue manchado de sangre, pero ahora fue manchado por una sangre preciosa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la que nos limpia, la que nos perdona, la que nos cubre nuestras iniquidades. Cambió el campo del alfarero por campo de sangre. Ahora, ese barro que Él toma, vamos nuevamente al barro que toma el Señor. Dice que Él comienza primero la recolección del barro, ¿no? Luego lo hace polvo
luego ese barro que no hace polvo lo pone al sol para que mate todas las bacterias, ¿no? Porque ese barro está contaminado. Lo ponen al sol para que mate todas las bacterias y luego le echan agua y lo comienzan a amasar. Ese es el proceso de amasado que les hablaba. Algunos alfareros lo amasan no solamente con las manos, sino hasta con los pies, lo pisotean. Y hay un pasaje bíblico en el Salmo 66:12 que nos dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Miren, Salmo 66:12 dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Quiere decir, hermano, que luego de que hemos sido pisoteados, ¿quién fue el que permitió que te pisotee? Dios lo permitió. Dios permite a veces que nos pisotee. Dice la palabra aquí en el Salmo 66: hiciste cabalgar. ¿Quién lo hizo? Dios permitió. Permitió que cabalgaran hombres sobre nuestra cabeza. O sea, en otras palabras, si eras orgulloso, hermano, te voy a bajar. Pero todo lo que nos sucede tiene un propósito. Por eso digo, no es casualidad lo que nos está pasando. Es porque estamos pasando por un proceso. Y dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero al final dice: y nos sacaste abundancia. Quiere decir que al final de ese proceso el Señor nos va a sacar en abundancia, en bendición. Así que si estás pasando por un proceso, tranquilo, no te desesperes. El Señor te quiere sacar en abundancia, pero primero tiene que matarte el yo. Amén. Dice: luego de haber sido amasado te pone en la rueda, ¿no? Y comienza a moldear, dice, el moldeado y el acabado final y la vasija en el horno de bendición. Después nos ponen en el horno de bendición. Aquí dice que cuando el alfarero pone el barro sobre la rueda, ya sabe, mira, cuando él pone ese barro sobre la rueda, él ya sabe la forma de la vasija y cuál va a ser el propósito de la misma. Por eso el alfarero es el que, de acuerdo a su voluntad, hace las vasijas. A algunos nos puede hacer vasijas para, ¿no? para usos corrientes, para usos, ¿no? diarios, a otros para usos de adorno, ¿verdad? Hay vasijas, imagínense, esos jarrones de la dinastía Ming, ¿no? Esos jarrones son para ponerlos en lugares de exhibición, lugares de excelencia, ¿no? Están ahí. Y el costo de esas vasijas es carísimo. ¿Por qué es carísimo ese costo de esa vasija? Porque esa vasija, mira, una vez había en este programa de los que venden cosas, ¿sí? ¿Han visto, no? En el Discovery, que salen vendiendo las cosas que a veces tienen en su hogar. Y fue una mujer, dice, con una vasija, y dijo: bueno, quiero vender esta vasija. Esta vasija le perteneció a mi abuela, mi bisabuela, que la heredó de tal y tal y tal, que se casó con un chino. La cosa es que tenía la vasija años, ya había pasado de generación en generación, y bueno, necesitaba plata y fue a que la valoricen, ¿no? Que le paguen algo por ella. Entonces dice que el hombre fue, miró y vio la firma y un sello en esa vasija. Y la evaluaron y decía: señora, ¿y esta vasija cómo usted la obtuvo? Dijo: bueno, ha sido por herencia. Y yo la tengo ahí en el pasadizo de mi casa, en la entrada, y la tengo como adorno. Le dijo: esta vasija cuesta carísimo, miles de dólares. Ese lugar no es el lugar donde debe estar esa vasija. Imagínense que ella no sabía el precio que costaba esa vasija. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dio el precio a esa vasija? El sello y la firma del alfarero que la produjo. Esa vasija estaban hechas, todas esas vasijas de la dinastía Ming son hechas por alfareros reales. No son cualquier alfarero, y son para la casa real. Hermano, tú y yo tenemos el sello y la firma del mejor alfarero, que se llama Jesucristo. Él es el que nos ha firmado, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Valemos mucho, hermano. El que venga a decir que no vales nada es un mentiroso y se llama diablo. Pero el que te firmó y te selló se llama Jesucristo. Él nos selló por su sangre. Tenemos el sello del Espíritu de Dios. Estamos marcados para Dios, separados para Cristo. Somos valiosos. ¿Y sabes por qué somos valiosos? Porque Él pagó el mejor precio, la sangre.
su vida por ti. Es invaluable, hermano. No le pueden poner valor a tu vida. ¿Por qué? Porque Él pagó algo que no se puede medir. La sangre de Jesucristo no se puede medir. Imagínense que la sangre de un solo hombre sirvió para el perdón de toda la humanidad. Los de ese tiempo y los de que iban a venir, y te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Esa sangre, ese precio. Por eso, hermano, esas vasijas que Dios está formando en cada uno de nosotros. No te quejes si te están dando una forma que a veces no quieres. Deja que Dios moldee de acuerdo a su voluntad. Ya estás en la rueda, ya estás girando. ¿Y saben qué es lo más bello? Que cuando Dios comienza a hacer esto, Él ya tiene la forma que Él quiere y el propósito para el cual tú vas a servir. Dice, Él no pone el barro para ver qué le sale. Él ya sabe nuestro diseño y nuestra función. Dice que cuando el barro no está en el centro de la rueda, tiembla y no se puede trabajar. A veces nos queremos salir del proceso. El barro, cuando está muy así y está girando la rueda, si el alfarero no mete su mano, el barro sale volando. A veces nosotros estamos ahí que nos queremos salir de la rueda. Ya estamos aquí, hermano, no te puedes salir. Tienes que estar en el centro de la rueda. Y el centro de la rueda es donde Dios comienza a hablar. En el centro de la rueda es cuando comienzas a escuchar la voz de Dios. Pero miren, dice, el barro que se resiste a estar en el centro de la rueda son las manos del alfarero que lo obligan a estar ahí. Hermano, por eso Dios nos trae cada domingo aquí a este lugar, porque la voluntad de Dios es que te vengas aquí a esta rueda, aquí en la rueda. Él comienza a girar ahí y Él con sus manos te está sosteniendo para que no te vayas, para que no te salgas y te vuelvas al mundo, al lugar de donde estaba, porque Él nos sacó de allá, de la tierra, nos sacó del mundo donde apestábamos, nos trajo a su casa, porque vamos a la casa del alfarero. ¿Dónde trabaja el alfarero? En su propia casa. Y ahí está el alfarero, porque los verdaderos alfareros no es que se van a un lugar a trabajar por otro, no. En sus casas trabajaba antiguamente el alfarero. Y ahí nos tiene, nos ha hecho polvo, nos ha luego moldeado, nos ha puesto en la rueda. Dice, el alfarero afirma el barro sobre la rueda para luego comenzar a trabajar de arriba hacia abajo. Hermano, el proceso en la rueda es de arriba hacia abajo. ¿Dónde empieza el Señor a trabajar? En tu mente. En tu mente, hermano, porque si no cambia tu mente, vas a seguir siendo el mismo. Si no cambia tus pensamientos, vas a seguir igual. Vas a seguir con tus mismas costumbres. Tú vas a decir, no, pero es que yo siempre lo he hecho así, y no, así lo hago, y el que quiera, bien. Y no, y al que le guste, pues bien, y al que no le guste, también. No, Dios comienza a cambiar nuestra mente. El barro comienza a trabajar de arriba hacia abajo. Y dice, después, dice, mojándose las manos, deja caer gotas de agua sobre el barro para luego meter sus pulgares y comenzar a trabajar por dentro. ¿Han visto cuando empieza a girar la rueda cómo hace el alfarero? Mete sus pulgares y mete para trabajar de adentro. Hermano, el proceso del cambio es por dentro, no es por fuera. Hay gente que en el mundo, la religión nos hace trabajan de afuera. O sea, primero de cómo te vistes, de cómo te arreglas, que si usas pantalón, que si te pintas, que si esto, si lo otro, hermano. Son de afuera, no va a trabajar el Señor. El Señor trabaja por dentro. Él dice ahí en el barro, mete sus pulgares, ¿no? Y después que mete los pulgares, dice, dentro comienza a hacer presión con las manos y va abriendo el barro hasta que puede meter su mano adentro. ¿Cuántos quieren que el Señor meta su mano dentro de cada uno de nosotros? Hermano, yo quiero que usemos nuestra imaginación. Imagínate la rueda girando, el alfarero metiendo sus pulgares y comienza a apretar y comienza a dar forma. Y saben que cuando comienza a apretar, el barro comienza de lo que es de ese tamaño, comienza a estirarse y a alzarse, porque de acuerdo a la presión que Dios haga en nosotros, comenzamos a crecer, a elevarnos, comenzamos a crecer espiritualmente, comenzamos a ser moldeados. Pero para que crezcas tiene que haber presión. ¿Qué es la presión? Son las pruebas que vienen a tu vida, son las
presión sea sin dolor. La presión que Dios te da es sin dolor, de acuerdo a tu resistencia. Si tú resistes, te duele, pero cuando te dejas golpear, no te duele. Dice: Señor, haz que crezca, mete tu mano, Señor, porque cuando comienza a moldear, comienza a apretar, llega un momento en que ya no mete el pulgar, sino mete su mano y comienza a apretar y comienza a alzar esa vasija. Y comienza la rueda a girar y él alzándola. Eso es lo que el Señor hace. Hermano, mete su mano en nuestras vidas. El Señor, cuando metió primero los pulgares, decía: ay, qué bonito el Señor, me gusta la palabra de Dios, decía, pero todavía seguía en el mundo. Entonces el Señor comenzó a hacer presión en mí y decía: no, yo no te quiero así, yo quiero que hagas un cambio. Ahora ya no te voy a presionar con pulgares, ahora voy a meter mi mano, dijo el Señor. Y comenzó a meter su mano dentro de mí. Entonces comencé a quitar las cosas que me estorbaban. Comencé a quitar el licor, comencé a quitar el cigarro, comencé a quitar pensamientos pecaminosos que venían a mi mente, comencé a quitar pornografía y cosas que normalmente el mundo uno la recibe. La eché afuera, todas esas cosas que estorbaban para el crecimiento espiritual que yo necesitaba. Nunca pensé que el Señor me iba a hacer crecer y llegar hasta ser pastor y predicar su palabra, porque uno no sabe lo que, cuando estás en el mundo, no sabe lo que el Señor quiere que hagas, hasta cuando te metes en la rueda y comienzas a ver: ay, ya me está dando forma, voy a hacer vaso, voy a hacer jarrón, voy a hacer esto de acuerdo a lo que Dios quiere que seas. Y mete su mano, hermano. Deja meter la mano del Señor, no te resistas, porque si resistes, duele. Amén. Dice: el enemigo número uno del barro sobre la rueda es la humedad del mismo. Pues si tiene mucha agua, miren, si el barro que está ahí tiene mucha agua, no se puede moldear, no se le puede dar la forma que se requiere. O bien, si tiene poca agua, no se adhiere ni se compacta. O sea, hay una medida especial de humedad que tenemos que tener nosotros. Nada es en exceso, ni nada puede ser tampoco, para que seas trabajado por Dios. Dios te da la medida exacta de lo que necesitamos. Dios tiene una medida exacta. A veces nosotros decimos: Señor, ¿y por qué no me das dinero? Dice: yo quisiera tener dinero. No te lo da porque te vas a perder. Y si tienes poco, tampoco te deja tampoco para que no cometas errores. Hay una oración, la oración de Agur, que está en el libro de Proverbios capítulo 30, versículo 8, Proverbios 38. Vamos a esa. Miren esta oración, es muy bella. Proverbios 38. Amén. Proverbios, el libro de Proverbios, después de Salmos, 38. 37, vamos a leer desde el 7. Proverbios 37. Dice la palabra. Esta es una oración de Agur. ¿Quién era Agur? Dice palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel de Aucal. Dice 37. Dos cosas te he demandado, le dice Agur a Dios. Señor, dos cosas te demando. Solamente dos cosas. No me las niegues antes que muera. Señor, dame esas dos cosas, le dice Agur. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Quita, Señor, la vanidad de mí y toda palabra mentirosa, hermano. Eso cuando nosotros estamos en Cristo, la vanidad tenemos que echarla fuera, ¿verdad? Porque la vanidad, lo único que nos trae es solamente a querernos a nosotros mismos. No es malo porque quererte a ti mismo, es valorarte, tú sabes que eres un hijo de Dios, pero en el exceso es malo. Cuando solamente ves por ti, la vanidad por ti, y quieres que todo el mundo se fije en ti. Entonces, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Luego dice: no me des pobreza ni riqueza. Mira, aún dice: Señor, no me des pobreza, pero tampoco me des riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios.
O sea, si estamos en un extremo de pobreza, no vaya a ser que comience yo a robar y a decir y a maldecir el nombre de Dios. Pero si estoy en un momento de riqueza, no vaya a ser que me olvide de ti, decía amor. Así que no me des ni aquí ni allá. Dame el pan necesario, Señor. Y el Señor nos tiene el pan necesario cada uno de nosotros. Él nos da la medida que nosotros necesitamos. Tanto la medida en lo físico como en lo espiritual. La medida de fe que te ha dado Dios es la necesaria para lo que tú puedes pedir. A veces nosotros decimos, Señor, aumenta mi fe, pero Él ya te dio una medida de fe y te dice, usa la que yo ya te di. Yo te he dado lo exacto que necesitas. Cuando crezcas espiritualmente más, la medida de fe va a ser mucho más grande. Porque ya no vas a declarar por cosas pequeñas, vas a declarar por cosas grandes, vas a comenzar a profetizar, vas a comenzar a declarar bendición, vas a querer, ves a alguien enfermo, vas a declarar sanidad, y para esa sanidad necesitas una medida de fe de acuerdo a la enfermedad que esté pasando a la persona. Pero si es un resfrío o es un dolor de barriga, la medida de fe no tiene que ser tan grande, con esa medida es suficiente. Jesús dijo, si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a esta montaña, muévete, y la montaña se moverá. Amén. Entonces Dios nos tiene con una medida, ni mucha agua ni poca agua, para que nosotros podamos ser moldeables para con Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Gloria a Dios. Esa es la oración de Agur. Dice, el barro no puede recibir ningún adorno extra mientras esté brilloso. Hermano, cuando comienzan a hacer esas vasijas de barro, no se le puede poner los diseños todavía, los dibujos y todo, mientras todavía esté brilloso. ¿Por qué? Porque no va a quedar ahí. Cuando lo metan después al horno, no se puede meter la vasija todavía cuando está brillosa. La vasija tiene que estar seca, opaca, para que ahí en ese momento comiencen a hacer los diseños, los adornos que se le puede poner. Dice, el barro no puede recibir ningún adorno extra mientras esté brilloso, pues implica que tiene mucha humedad y no se va a adherir. Dice, es por eso que hay que dejarlo secar a la sombra un buen tiempo hasta que no tenga brillo, y así sí puede recibir los adornos extras. O sea, que mientras tengamos brillo de nuestro yo, ¿verdad? Cuando nosotros estemos brillando por nuestro propio yo, no recibiremos los extras que Dios quiere añadir. Hay bendiciones que Dios nos quiere dar, pero todavía están retenidas porque todavía hay soberbia, todavía hay orgullo, hay cosas que hay que quitar para que Dios comience a poner esas bendiciones en nuestras vidas. Y no las recibimos porque verdaderamente somos a veces orgullosos. Hermano, el orgullo es lo primero que nosotros tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él mira de lejos al altivo de corazón, al orgulloso lo tiene de lejos, mas al humilde lo tiene de cerca. Hermano, cuando tú llegas con un corazón humilde delante de la presencia de Dios, Dios dice, ven aquí. Si vienes de esa manera, yo te recibo. Pero si vienes orgulloso, yo no te puedo recibir. Porque estás confiando en tus propias fuerzas y no estás confiando en lo que yo te puedo dar. Es como un médico, ¿no? Un médico diga, yo puedo curar a mi hijo, yo puedo operarlo. Hermano, los médicos no pueden operar a su propia familia. Tienen que depender de otro médico, ¿verdad? Pero si uno se pone orgulloso y no, yo soy el mejor médico, yo lo voy a operar, por la misma relación que tiene con el paciente, ya no está viendo al paciente, está viendo a su hijo, y no va a hacer el trabajo como debería hacerlo. Por eso es que necesitan de otra persona. Así también nosotros, hermanos, no podemos confiar en nuestras propias fuerzas para solucionar los problemas que a veces acontecen en nuestro alrededor. Necesitamos la sabiduría de Dios para poder hacer bien las cosas, para poder criar bien a nuestros hijos, para poder amar bien a nuestras esposas, a nuestros esposos. O sea, necesitamos de la consejería de Dios, de la palabra de Dios para hacer las cosas correctas, no de acuerdo a nuestra propia opinión, porque nuestra propia opinión está errada, hermano. Si no está basado en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios, vamos a cometer errores.
Y eso es lo que a veces sucede en las familias. A veces los matrimonios no son felices. ¿Por qué? Porque confían en sus propias fuerzas y no han metido a Dios como el intermediario entre ellos. Hermanos, cuando tú te casas, no son dos los que vienen al altar, son tres. Porque Dios está en medio de los dos. El amor de Dios es el que los une. Ese es el verdadero amor. Porque si van dos al altar, confían en sus propias fuerzas. Dicen, yo no necesito del amor de Dios. Porque el amor de Dios es el perfecto amor. Y nuestro amor es condicional. ¿Me quieres? Por eso te amo. ¿Y qué pasa si comienzas a no querer? ¿Lo sigues amando? Dios pone ese amor. Dice que el amor es sufrido, el amor todo lo soporta. Hermano, duele, el amor duele cuando no es correspondido, pero si está en el amor de Dios, lo soportas. Lo soportas. El amor es sufrido, no es vanaglorioso, no se jacta. Ese es el amor. Y ese amor, si está en el matrimonio, hace que la pareja, por sus diferencias, porque todos llegamos al matrimonio con diferencias, hermano. Unos son ordenados, nosotros somos desordenados. Uno duerme del lado derecho de la cama, el otro duerme del lado izquierdo, o si no, los dos duermen del lado derecho y dicen, no, ese es mi lado. Y tiene que haber, por amor, hay que ceder también. Es decir, ya mi amor, duerme nomás tranquila, dice. Ahí no, porque te amo, te cedo mi sitio. Toda la vida dormido ahí. A otros duermen en el medio de la cama y dicen, no, pues no, ya, tú duermes por un costado y la tienen a la mujer al filito ahí, y él en el medio. Entonces, no se puede, hay que ceder. Mira, son cosas simples, pero esas son cosas, diferencias que hay. A veces uno es ordenado, la mujer es ordenada y el hombre desordenado viene y se saca el zapato por acá, la media por allá, no, todo tirado. Y dice, oye, pero ordena, ¿qué cosa? Uno no tiende en la cama porque se van a volver a echar en la noche, dicen, ¿no? Así es, son cosas, pues. Dicen, no, ¿para qué lo voy a atender si lo voy a extender ahora más tarde? ¿No? Pero más tarde no. En cambio, entonces hay cosas que hay que ceder y hay que cambiar dentro del matrimonio. Y si está Cristo, hermano, ese matrimonio va a crecer bien. Amén. Entonces, dice que nosotros tenemos que quitar el brillo que tenemos nosotros, ese yo, esa superioridad, eso de que yo soy profesional, todos están por debajo de mí, todos son ignorantes, nadie sabe como yo sé. Hay gente, hermano, que se jacta de ser sabio y al final no son nada de sabios. Porque dicen, sí, yo he estudiado y esto, yo tengo maestría en tal cosa y lo otro, y miran a todos por ver. A veces Dios nos confronta con una persona que no tiene mucho conocimiento y de repente no tiene el conocimiento, pero tiene la sabiduría de Dios y viene y te dice una palabra que te rompe y dice, ¿y dónde está tu sabiduría? ¿De dónde está tu jactancia? Dios usa a quien quiere y le da la sabiduría a quien Él quiere. Dice la palabra en Proverbios en capítulo 1, dice, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. El principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Gloria a Dios. Yo puse ahí en la página del Facebook de la iglesia, puse una figurita que es muy cierta, que sale un hombre con su pareja, ¿verdad? Un hombre con su pareja y luego pasa una muchacha por acá y el chico está que casi con el cuello volteado mirando a la muchacha que ya pasaba, ¿no? Y su pareja al costado, pero él está así, volteando, ¿no? Así es. Un tic nervioso, el cuello volteado, así, mirando a la chica que había pasado y con su pareja. Y a veces pasa, pues no están así, y pasa así, se pone lentes oscuros para que no lo vean. Entonces, el cuello se va como el exorcista, se voltea, ¿no? Por mirar a la muchacha que pasó. Entonces, y le puse ahí, ¿no? En el esto dice, el hombre al cual tú buscas, ¿no? Pero entonces, si el hombre que tú buscas no honra a Dios, menos te va a honrar a ti como mujer. Si el hombre no honra a Dios y no teme a Dios, menos va a honrar a la mujer que Dios le dio, porque no la va a poner en la posición que ella se merece. Porque el hombre temeroso de Dios ama a su esposa. El hombre temeroso de Dios ama a sus hijos. El hombre temeroso de Dios
sí, papá, tú eres bueno, mira, tú haces lo mejor. No, es para ver qué Dios dice de ti. Porque nosotros no queremos el temor a Dios, no es temor de miedo, es no defraudar a Dios, es respetarlo a Dios por lo que Él es. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre amado. Y como Padre no queremos que se sienta defraudado por nosotros. Por tanto, vas a querer hacer las cosas correctas, vas a amar correctamente, vas a actuar fiel. Si eres fiel a Dios, puedes ser fiel a tu pareja. La fidelidad empieza por Dios. Si uno no es fiel a Dios, hermano, es infiel en todo. Hasta en el trabajo es infiel porque está sobando al jefe y quiere el puesto de él. Y estás hablando mal para que lo saquen y tú entrar en ese puesto. Hay infidelidad hasta en el trabajo. O sea, no solamente la infidelidad es en la pareja, en el trabajo, ¿verdad? Que la adula, ¿no? Sí, jefecito, mira, pero esto, yo sé que tú eres bueno y por dentro estás, ya te van a sacar y hablas mal ante el otro para que lo saquen y tú ocupar. Lo que le decimos acá, el serrucho, ¿no? El serrucho el piso, dice. Hermano, pero cuando estamos con el amor de Dios no hacemos esas cosas, hacemos lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios nos da sabiduría. Gloria a Dios. Entonces, tiene que quitar el brillo para poner los adornos que Él quiere. Luego, cuando el barro ya no brilla, es entonces donde se le pone el asa, raspando la vasija donde va a recibir lo extra. Hermano, una vasija como vasija, si no tiene asa, vas a tener que agarrar con las dos manos. Pero cuando tiene el asa, tú puedes meter tu mano y usarla con facilidad. Pero para poner esa asa en ti, primero tiene que raspar. Y cuando va el Señor a añadir algo a nosotros, un adorno o algo que va a ser de utilidad, nos comienza a raspar para poder pegarlo. Nos comienza a raspar para poder que nosotros seamos útiles, mucho más útiles de lo que ya somos para Dios. Para útil, no solamente porque ¿para qué sirve un vaso? Es para que otros se sirvan. O sea, Dios te quiere poner un asa a ti, para que otros puedan usarte a ti, para que otros puedan usar tus consejos que Dios te da, la sabiduría que Dios te da y vengan a ti. Hermano, mucha gente va a venir a buscarte a ti para que tú les des una palabra. ¿Por qué? Porque van a ver en ti sabiduría, van a ver en ti que puedes dar un buen consejo. Hay gente, hermano, que dice, oye, mira, estoy pasando un problema, ¿con quién puedo hablar? Ah, lo conozco. Mira, hay un hermano, hay uno que va a la iglesia y todo, él debe tener sabiduría, voy a hablar con él. Y hermano, de verdad, mucha gente, yo sé que, y te ha pasado, viene a ti a buscar consejo, y delante de ti derraman su corazón, y te dicen, mira, esto no se lo he contado a nadie, pero siento algo que una confianza contigo que me es fácil decirlo, y comienzan a decir cosas que nunca a nadie se lo han contado y te lo comienza a decir a ti. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y sabe que el consejo que tú le vas a dar va a venir, proviene de Dios, y sabe que tú vas a orar por ellos y que esa oración va a ser efectiva. No va a ser una oración de palabrería, de vana palabrería, va a ser oración con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Hermano, cuando tú oras con el poder y la autoridad en el nombre de Jesús, lo que tú pides se hace. Lo que tú pides, lo que tú estás clamando, el Señor te lo concede. Si hay alguien que está pasando necesidad y ora por ello, el Señor lo va a hacer. Porque primero tienes fe de que Dios va a responder tu solicitud. Segundo, sabes que Dios tiene el poder para hacerlo. Y tercero, sabes que Dios está contigo y te respalda. Amén. ¿Cuántos somos respaldados por Dios? ¿Y cuántos les pedimos a Dios con fe? Gloria a Dios. Dale las palmas al Señor. El Señor nos va a poner un asa para que seamos usados por otros. Y para quitar primero el brillo, hermano, deja de decirte una cosa. Las estrellas brillan, pero cuando sale el sol, dejan de brillar. Ya no se ven las estrellas, porque más resplandeciente es la luz del sol que de las estrellas. Las estrellas siguen ahí en el cielo. Ahorita se miraban, no se apagaron su luz, siguen brillando, pero no las vemos porque hay una luz mayor que alumbra.
y es el sol. Así somos nosotros también. Nuestra luz se no vamos a perder la luz que Dios nos da, pero siempre la luz de Dios tiene que brillar primero en nosotros. Para que no creas que tu luz es en la noche, ok, estás brillando, pero llega un momento en que Dios te va a opacar. No puedes tú ser más. A veces hay gente que quiere ser más misericordioso que Jesús. Hay gente que quiere ser más bueno que Jesús. Dice, ay, no, yo soy bien bueno, yo ayudo a todo el mundo. Dice la gente, sí, así, y con su boca, yo ayudo. No, porque es así. La gente se jacta de que ayuda, hermano. Uno lo hace sin que sepan nada. Uno cuando ayuda no está procurando a todo el mundo, ay, yo ayudo. Mira, vamos a hacer esto, que así que yo he colaborado con tal persona porque pasaba necesidad, yo fui y le di. Hermano, lo que, como dice lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. O sea, si lo haces, hazlo y se acabó. No tienes que jactarte de eso. El que se jacta es porque quiere brillar, ¿no? Y quiere que todo el mundo lo mire y diga, ah, él es bien bueno. No, hermano, bueno es Dios. A Jesús le dijo, Señor bueno. Dijo, el único bueno se llama Dios. ¿Por qué me llaman bueno? Y no era el mismo Dios el que estaba ahí caminando, era Jesús, pero estaba en la forma humana todavía. Y le dijo, no, yo sé que hay dentro de mí está el bueno, y dentro de ti está el más bueno de los buenos. Se llama Dios mismo, que mora en nosotros. Pero no eres tú, es el que está dentro. Por eso al comienzo le dije en Corintios, ¿no? De Corintios dice, porque tenemos un tesoro en vasijas de barro. Entonces el que brilla es el que está dentro, no es el que está afuera. Amén, gloria a Dios. Lo que le da valor amén, gloria a Dios. Dice que cuando se terminó una vasija de barro, se mete al horno de una sola vez, sino que no se mete al horno de una sola vez, sino que se deja secar a la sombra por varios días para luego meterla al horno. Hermano, el horno de Dios. ¿Cuántos a veces después de que el Señor nos ha formado nos mete al horno? El horno, muchos piensan que el horno es de maldición. No, el horno es de bendición. ¿Saben lo que hace el horno con esas vasijas? Cuando son metidas en el horno es para fortalecerlas, para que sean duraderas, para que sean sólidas. ¿Por qué? Porque si tú, el alfarero, hace la vasija de barro y la comienza a usar, ahí nomás le echan agua a esa vasija y se va a tornar en barro de nuevo, porque todavía no está sólido, es barro solamente con una forma, y si le echan el agua se vuelve a hacer barro, ¿no? Y si esa vasija la ponen al sol, se seca y se quiebra. Entonces necesitamos, para ser duraderos y la forma que Dios nos ha dado, meternos ¿en dónde? En el horno. ¿Ustedes se acuerdan en el libro de Daniel cuando el rey Nabucodonosor dijo, miren, se les prohíbe que estén orando a otros dioses, sino solamente oren a Dios, ¿no? a Nabucodonosor, a la estatua que habían hecho ahí, ¿no? Y se les prohíbe, y en eso dijeron los que estaban ahí, otros sacerdotes, mira, hay ahí los que han venido cautivos de Israel, ellos adoran a su Dios, se postran ahí adorando. Y entonces entonces métalos en el horno de fuego, porque la sentencia era que si adoraban a otro Dios, que no sea la estatua, iban a entrar en un horno de fuego. Y dice la palabra que dice que los tomaron a los tres, ¿verdad? Y los metieron, dice, primero, antes de meterlos, dijo el rey, calienten el horno 7 veces más de lo que normalmente es. O sea, si ya estaba caliente, imagínate 7 veces más. Y dice que los hombres que echaban la leña para calentar el horno estaban, pero imagínate el fuego de ese momento. Y cuando los iban a echar, porque los cargaron a esos tres, ¿no? Y los iban a echar al horno, dice que los echaron, y los que lo echaron murieron quemados por el calor tan intenso que había. Y entraron los tres en el horno. Y dice que de repente, cuando abrieron una ventanita del horno, los veían a los tres caminando ahí en el horno. Y no solamente caminaban, dice que no eran 3, eran 4. Y le dijo el rey Nabucodonosor, oye, no eran 3 los que echaron, pero yo veo 4. Y el cuarto tiene aspecto como de Dios.
Y dice que estaba pues Dios ahí en medio de ellos. Primero lo que hizo el horno, ¿qué fue? Cuando los echaron en el horno de fuego, los echaron atados de pies y de manos. Así estamos a veces nosotros, atados de pies y de manos, y el horno hace que se rompa toda atadura que hay en nosotros. Ya nos dio la forma el Señor, pero necesitamos el horno de Dios, el fuego de Dios para romper toda atadura que hay en nosotros. A veces tenemos ataduras que ni siquiera nos damos cuenta. Son ataduras quizás de tradiciones, ataduras quizás generacionales, ¿no? Sea en lo espiritual como también en lo natural, ¿no? Hay veces que nosotros heredamos una enfermedad de nuestra familia por los genes, y esas ataduras de esa enfermedad Dios las puede quebrar cuando somos metidos en el fuego de Dios. Si tu familia sufrió de cáncer y todo eso, y dice, yo también soy propenso al cáncer. Dios, cuando eres metido en el fuego de Dios, no hay cáncer que prevalezca. Es más, si te da, se va también. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios se impone. Ahí está mi hermana Cochito, que ha sido, que con el fuego de Dios ese cáncer se fue y está libre, está sana en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está, por ejemplo, mi hermano Lucianito, ¿no? Él se cayó del tercer piso de cabeza, ese niño se rompió la cabeza y lo operaron, le sacaron el hueso de aquí de la cabeza, se lo sacaron porque su cerebro está inflamado, se lo pusieron en la barriga. Ahorita tiene el hueso de su cráneo, lo tiene aquí adentro de la barriga, como es la ciencia, lo tiene aquí en la barriga. Y el Señor, por el fuego de Dios, es que ahí está sano, está corriendo y jugando como si no pasó nada, ya desinflamó el cerebro. Ahora, ¿cuándo es que lo vamos a operar, hermana? La próxima semana, ¿no? Es su mamá. Mira, y lo van a operar, van a sacarle ese huesito y le van a poner de nuevo. Y declaramos en el nombre de Jesús que el fuego de Dios es el que está obrando ahí. Amén. ¿Cuántos creemos que esa operación va a salir excelente? Porque el que lo va a operar se llama Espíritu Santo. El que lo va a operar se llama Espíritu Santo. Lo va a operar, no va a haber ninguna complicación. Mi hermana me dice, mire pastor, no dicen que hay una, todavía parece que hay algo ahí, y él esto, no, ya declaramos en el nombre de Jesús que no hay nada, que va a ser la operación, poner su huesito nada más para que cerrar esa etapa de su vida. Ya el Señor lo ha metido a él y a sus padres también, nos está metiendo en el fuego. Hermano, métase en el fuego. El fuego rompe ataduras, rompe maldiciones generacionales, rompe maldiciones hasta en lo natural. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos ahí que el fuego de Dios es de bendición, no es de maldición. ¿Ya? Entonces, dice la palabra, si se metiera de una vez al horno caliente, en secado abrupto, haría que se rajara o se quebrara la misma. O sea, cuando nosotros somos metidos en el horno de Dios, en el fuego de Dios, es poco a poco, no se puede meter así de golpe. Poco a poco el Señor va calentando y poco a poco se va enfriando también. De repente ya pasaste el proceso, ya pasaste el desierto, saliste de Egipto, pasaste el desierto. En el desierto había dificultades, en el desierto había escasez, pero el Señor en medio del desierto nunca te abandonó, porque el Señor en el desierto, ¿qué les dio? Maná diario. Había comida que le daba diariamente, sustentaba a su pueblo, ¿verdad? A Israel cuando salió de Egipto, lo sustentó en el desierto. Hacían que no se enfermara. Ese alimento que venía del cielo, hermano, yo no sé qué tendría, pero no se enfermaba. Ellos no morían por enfermedad, morían de viejos. Y dice, algunos dicen que hasta la ropa misma, dice, conforme crecían, también crecía su ropa. O sea, Dios estaba con ellos. Tenían sed, hizo salir agua de la roca. O sea, siempre el Señor los sustentó. ¿En dónde? En el desierto. Así que si pasas dificultad, en un desierto estás ahorita, no te preocupes, porque Dios te está sustentando también ahí. Y te va a sacar del desierto, pero solo aquellos que creyeron fueron los que pasaron. Si tú crees, mira, toda la generación que salió de Egipto murieron en el desierto. Solamente fueron dos los que pasaron, Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque creyeron en la promesa de Dios, creyeron en la tierra prometida, en la abundancia que Dios le tenía. Hermano, Dios te va a hacer pasar el proceso, ese desierto, a una tierra de abundancia, siempre
siempre y cuando nosotros seamos fieles y creamos en Él. Si Él lo hizo, lo va a volver a hacer. Si Él ya te sustentó, te va a seguir sosteniendo. Si ya Él hizo el milagro, lo va a hacer otra vez. Nunca nos desampara el Señor. A veces nosotros, hermanos, nosotros somos muy rápidos de olvidar. De repente Dios hizo un milagro en nuestras vidas y decimos, gloria a Dios por el milagro que el Señor me ha dado paz, me ha dado tranquilidad, me ha dado bendición. Tengo a mi esposo, a mi mujer, estamos felices, mis hijos, todos unidos. Y de repente pasan unos días y viene un problema y te olvidaste de lo que Dios hizo. Y estás ahí dudando de que Dios pueda hacer lo mismo. Es más, Dios lo va a hacer mucho mejor. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. El que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar, hermano. O sea que va de menos a más. Ese es el proceso que nosotros vamos. Creciendo, creciendo y creciendo. Entonces, nos mete en el horno, de a poco nos va calentando y así también nos va sacando. Porque si nos saca de golpe, nos quebramos, hermano. Nos quebramos, entonces sacan así de golpe una vasija del horno caliente al frío y ¡pum!, se quiebra. Tiene que ser lento, tranquilo. Así que la paciencia dice que es de los santos, ¿no? ¿Cuántos somos pacientes aquí? Porque somos llamados a santidad. Y el Señor nos enseña a ser pacientes. Porque un desesperado no puede entrar en el reino de Dios. Pues estás desesperado, lo quieres ya, pero ya, así, rápido, no, paciencia. Todo en el tiempo de Dios. Si Dios no te lo ha dado ahorita, es porque todavía no es el tiempo. Tranquilo, sigue orando. Dios te lo va a dar en el debido tiempo. Amén. Y miren, para terminar, una vez que las vasijas son sacadas del horno, comienzan a probar cada vasija. ¿Saben cómo las prueban? Dice que agarran un pedazo de una vasija rota, el alfarero agarra la vasija rota, un pedazo, y comienza a golpear a la vasija que sacó. Si la vasija hace un sonido constante, un sonido, ¿no? Así constante, que suena, por ejemplo, golpear, ¿no? Un sonido, entonces sostenido, un sonido sostenido, entonces la vasija está bien hecha, ya se acabó, está perfecta. Pero si comienzan a golpear con esa vasija rota a la vasija nueva y sale un sonido hueco y seco, es que esa vasija tiene aire ahí y no puede ser usada. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Se tiene que romper esa vasija, molerla de nuevo, porque el alfarero no desperdicia lo que él tomó de ahí de la tierra. Él la vuelve a hacer. Así que, hermano, y miren, ¿por qué el alfarero usa la vasija rota con las vasijas nuevas? Porque cuando somos golpeados por personas que han sido quebradas o están en pecado o algo, ¿no?, que han sido quebradas, que están quebradas, y somos golpeados por esas personas, ¿no?, el sonido que damos nosotros va a definir que si estamos ya perfectos para Dios o todavía estamos imperfectos. En otras palabras, si viene alguien en pecado y te golpea a ti y el sonido que das no es de misericordia, es que necesitas ser renovado tú también. Si el sonido que no das no es de misericordia ante esa persona, porque si ya tú creciste espiritualmente, tú tienes que saber que es la persona que te está golpeando, esa persona que está hablando mal de ti, esa persona que está injuriándote, esa persona que quizás está dentro de tu familia, quizás es un amigo cercano, quizás está en tu trabajo, pero es una persona que está en el mundo y te comienza a hablar en contra tuya. Si tú no tienes misericordia y oras por esa persona, es que todavía no has sido todavía perfeccionado. Hermano, ¿qué sonido nosotros damos cuando hay personas que nos golpean? Nosotros, misericordia, un sonido agradable al oído de Dios, o es un sonido hueco, un sonido y el sonido hueco representa a que te molestas y te enojas y comienzas a pelear con una persona que es un niño espiritual, o a veces son enanos espirituales, porque hay una diferencia entre el niño espiritual y enano espiritual. El niño espiritual va a crecer,
El enano espiritual se queda en ese tamaño y no crece. Por más que lo jale, no va a crecer. ¿Por qué? Porque su naturaleza ya está así. Y son los hermanos o las personas que te critican, y son las personas que ven todo lo malo en ti y no ven lo que Dios está haciendo. Te comienzan a recordar tu pasado. Esos, los enanos espirituales, o lo que usa el enemigo, solamente lo único que quieren es bajarte y te quieren hacer sentir mal, y te comienzan a recordar tu pasado y dicen: pero si tú eras un borracho, pero si tú eras así, pero si tú eras lo otro y aquello y el otro. Eso ya pasó, esa es tu vida pasada. Dice la palabra que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, que no te afecte que alguien hable mal de ti. Déjalo que hable. Como dice Don Quijote de la Mancha, ¿no? Decía: si los perros ladran es porque estamos avanzando. Hermano, si la gente comienza a murmurar es porque tú estás avanzando, y la gente siempre va a hablar, nunca lo vas a callar. Así que, si siempre va a hablar, ¿para qué te enojas? Déjalo que hable. Lo importante es qué es lo que Dios piensa de ti. Amén. Entonces, ¿qué sonido estamos dando? Si damos un sonido hueco, si no tenemos misericordia de aquellos que nos están injuriando o están hablando mal de nosotros, hermano, el Señor nos va a volver a hacer. Necesitamos de nuevo pasar por un proceso, pero el Señor no desperdicia sus vasijas. Dice el Señor: no las desecha, Él las renueva. Dios quiere renovar nuestras vidas, sea una o dos o tres veces, o las veces que sean necesarias. Mientras tengamos vida y estemos aquí en esta tierra, tenemos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿A cuántos el Señor les ha hablado? Gloria a Dios. ¿Somos vasijas de honra para Dios? Amén. Seamos vasijas de honra. Seamos para usos honrosos, no para usos viles, porque hay vasijas que son usadas para usos viles. Una vasija para uso vil, ¿quién fue? Satanás. Fue hecho para un propósito. Satanás fue hecho para que toda la creación, que todas las huestes espirituales y todo eso alaben a Dios. Él era un querubín poderoso, hermoso y todo, pero todo se fue abajo. ¿Por qué? Por la soberbia de su corazón, ¿no? Así que, hermano, y fue usado, primero lo hizo para uso honroso a Satanás, la luz de él, y luego ahora es la vasija de usos más viles que existe. Entonces, hermano, tú tienes la opción de ser vasija para uso honroso o para uso vil. Dios quiere que seas para uso honroso. Amén. Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, sabemos que tú nos sacaste de ahí del mundo y nos has puesto ahora en la rueda. Estamos pasando por el proceso, estamos siendo moldeados por ti, Señor. Estás metiendo tu mano, Señor, dentro de cada uno de nosotros para quitar, Señor, todo estorbo, para quitar, Señor, toda cosa que impide el crecer, Señor. Tú eres el que nos das la forma que tú quieres, el propósito para el cual fuimos hechos y hemos venido a esta tierra. Revélanos, Señor, el propósito tuyo para poderte servir, Señor, adecuadamente. Asimismo, Señor, sabemos que pasamos un proceso, que somos metidos en el fuego tuyo, Señor, en ese fuego santo, para ser, Señor, duros, para poder ser sólidos, Señor, en lo que creemos. Y creemos en ti, Señor. Sabemos que tú, Señor, nos sacas de toda dificultad. Sabemos, Señor, que la palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas el Señor las librará. Sabemos, Señor, de que tú inclinas tu oído, Señor, al que clama a ti, Señor. Y aquí un pueblo, Señor, clamando por ti, clamando, Señor, por tu amor que tú nos brindas y que ya está dentro de nosotros, clamando, Señor, para que nos dé fortaleza en momentos de aflicción, clamando, Señor, por ti en los momentos de enfermedad que estemos pasando, Señor, sabiendo que tú nos vas a sanar, pues tu palabra, Señor, dice que a través de tus llagas hemos sido sanados. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro alfarero,
que tú eres el que nos formas. Reconocemos, Señor, de que tú nos das la medida exacta para todo. Perdónanos, Señor, si a veces cometemos errores, pero sabemos, Señor, que en tu divina misericordia nos levantas y nos das fuerza, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú das fuerzas al cansado y multiplicas al que no tiene ninguna, Señor. Si hay aquí hermanos que están cansados, Dios los va a fortalecer, y al que no tiene ninguna fuerza, el Señor las va a multiplicar. Gracias, oh bendito Dios, por aquellos hermanos, Señor, que están pasando enfermedad. Por mi hija, Señor, menor Camila, te pido, Señor, sánala en el nombre de Jesús. Esa palabra ya la solté anoche, que estaba en el hospital. Ya tu palabra, Señor, salió de mi boca y sé, Señor, de que tú la respaldas. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por Lucianito, el cual, Señor, ahorita tu pueblo juntos, Señor, clamamos que esa operación es exitosa, porque el médico de médicos es el que lo va a operar, Señor. Te pido, oh bendito Dios, por cada uno de los hermanos, Señor, que están pasando ahorita un momento difícil. Te pido, Señor, por mi hermana Débora, quien ha venido, Señor, esta mañana con un propósito. Sé que está pasando por un momento de tristeza. Hay un familiar que ha partido a tu presencia, pero, Señor, sabemos y nos consuela eso, de que esa persona, Señor, ya cumplió su propósito en esta tierra y que está ahora delante de ti, Señor, y que tú la estás recibiendo, Señor, con brazos abiertos. Ella, Señor, está en mejor posición que nosotros aquí ahorita, porque nosotros anhelamos tu presencia, pero ella ya está en tu presencia. Ella ya está contigo. Ella está con el Señor ya ahorita en tus brazos. Solamente te pido, Señor, por los que estamos aquí, que consuele, Señor, nuestros corazones, porque es triste, Señor, la partida de nuestros familiares a tu presencia, pero sabemos, Señor, de que en cualquier momento nosotros estaremos allí juntándonos con ellos y contigo, Señor. Tu palabra dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, sí, Señor. ¿Crees en Jesús, que es la resurrección y la vida? Amén. Creemos, Señor, que tú eres la resurrección y la vida, y que aunque estemos muertos, viviremos, porque en Cristo Jesús no morimos, en Cristo Jesús vivimos, porque tú nos has traído vida y vida en abundancia, Señor, porque la vida de este mundo es pasajera, la verdadera vida, Señor, allá está contigo, Señor, en la eternidad. Gracias, oh bendito Dios. Te pido, Señor, por cada familia que está aquí, Señor, danos sabiduría para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Si están pasando momentos de escasez, sabemos, Señor, de que tú nos sustentas. Tu palabra dice que no has visto un justo desamparado, ni que su familia, ni su simiente mendigue pan, porque tú tienes, Señor, la provisión diaria. Gracias, oh bendito Dios. Y como digo, Señor, ese pasaje bíblico que mi madre me enseñó cuando ella se entregó a Cristo, dice la palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Amén. Clama al Señor. Él te enseñará cosas que no te imaginas que van a venir a tu vida en este tiempo. Gracias, oh bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.